Capítulo 107. Cómo la fealdad del pecado es tan mala que ninguna fuerza natural, ni ley natural o de escritura bastaba para quitarla, sino Jesucristo, por cuyo poder se quitaba en todo tiempo y daba la gracia. Esta fealdad del pecado es tan dificultosa y, por mejor decir, es tan imposible de ser quitada por fuerzas de criatura que todas juntas no pueden hermosear una sola alma fea. Lo cual denota el Señor por Jeremías diciendo: «Si te lavas con salitre y con abundancia de jabón, todavía estás manchada en mi acatamiento». Quiere decir que, para quitar esta mancha, ni aprovecha salitre de reprensiones de los profetas, ni recios castigos de la ley vieja, ni tampoco blandura de los halagos y promesas que Dios hacía entonces. Manchados estaban los hombres entre los castigos y entre las consolaciones, entre amenazas y promesas, porque por las obras de la ley vieja ninguno era justificado delante de los ojos de Dios, como dice San Pablo, y por eso no podía haber hermosura para ser codiciada de Dios, pues no había justificación, que es la causa de la hermosura. Y si en la ley y sacrificios dados por Dios no podía darse hermosura, es claro que menos la habría en la ley de la naturaleza, pues no tenía tantos remedios contra el pecado como la de Escritura. Que la hermosura que entonces hubo en los ánimos de muchos que fueron justos, tanto en la ley de la naturaleza como de la Escritura, se alcanzó por el derramamiento de sangre del precioso Cordero, Jesucristo nuestro Señor, el cual, como dice San Juan, fue muerto desde el principio del mundo, porque, aunque fue muerto en la cruz en los últimos días del mundo, que así llaman los apóstoles al tiempo de la venida de Cristo, se dice que está muerto desde el principio del mundo, porque desde entonces comenzó su muerte a obrar perdón y gracia en los que las tuvieron, tomándola como bajo fianza, para después pagarla en la cruz, porque ordenó Dios que, así como un padre fue la cabeza y fuente del pecado y muerte para todos los que de él viniesen por vía ordinaria, así quiso que uno fuera por el cual fuesen libres todos los que quisiesen ser, del mal en que el otro nos había metido, y aun de los que añadimos nosotros. Así dice San Pablo que como por la desobediencia de uno fueron constituidos pecadores muchos, así por la obediencia de otros serán constituidos justos muchos. Y así como la obediencia que Jesucristo tuvo a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, no sólo hace justos por imitación, sino dando verdadera justicia, así el mal que Adán nos hizo no sólo fue ejemplo de pecar, sino hacernos de verdad pecadores como pecar él. Y así lo que San Pedro dijo, que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nos convenga ser salvos, sino en el de Jesucristo, no sólo se entiende desde que Dios se encarnó, sino desde el principio del mundo, según hemos dicho, pues los que estaban en gracia de Dios lo estaban por merecimientos de este Señor mediante la fe y penitencia. Y aunque, circuncidando a un niño, se le daba gracia con que quedaba justo y el pecado original perdonado, pero la circuncisión no le daba gracia, que aquello se guardaba para los sacramentos de la nueva ley, pero era una confesión de la fe que se tenía entonces sobre el Mesías que había de venir. Y si después, de mayor, perdía la gracia por algún pecado mortal, ofrecía algún animal, según Dios lo mandaba, cuya sangre se derramase en el templo, no para justificar, porque no tenía poder para ello, sino para que el pecador confesase la fe que tenía en el Señor que había de venir, y con esta fe, y con la penitencia interior de sus pecados, que Dios le inspiraba, era hecho participante de la preciosa sangre de Cristo, que se había de derramar para el perdón de los pecados. Y no sólo había remedio en la ley de Escritura por fe y penitencia interior, según hemos dicho, sino también en la ley de la naturaleza, aunque no se requería tan explícita la fe en nuestro Señor. Y también había confesiones exteriores de esta fe, como que el Señor quiere que todos se salven, les inspiraba, para que, aunque las gentes diversas y los ritos en lo exterior fuesen diversos, el Salvador sea uno, mediador de Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, como dice San Pablo.